hace que te des cuenta al toque que la integral de 1 a 3 es 2, entonces ya sabes que la integral de 0 a 1 te tiene que dar menos 2, y ahí, no Y sé, ahí buscaste rápido. Sí, viste, empecé a tirar fruta y me salió. sí que hay muchas formas de hacerlo. Igual, claro, lo que tiene esto que es difícil graficar sin saber quién es A y B, ¿no? Eso es lo que tiene. Porque claro, la función esta f, hasta que no sabes quién es A y quiénes son A y B, no sabes quién es la f, ¿no? Pero entonces, a ver, un poco lo que decía la compañera ahí, ¿no? ¿Cómo se resuelve este ejercicio? Como bien decías, Sebastián, acá lo que hay que ver es que, bueno, estos ejercicios un poco asumen lo que es el límite por izquierda y por derecha, ¿no? Si aparece este ejercicio es porque ya sabemos lo que es el límite por izquierda y por derecha, que asumo que la mayoría de ustedes lo saben porque, bueno, lo vieron en el liceo o en la auto, sea que hayan estudiado, ¿sí? Entonces, tampoco vamos a hacernos lo que no sabemos, ¿tá? Entonces, ¿cómo es la historia? Vos tenés una función partida, ¿sí? Que de 1 hacia la izquierda tiene una cierta fórmula. Voy a hacer cualquier garabato, ¿sí? No voy a hacer, estoy haciendo un esbozo como para ejemplificar, ¿sí? Entonces tenemos una fórmula para los menores que 1 y otra para los mayores que 1, ¿sí? Entonces, además, tenemos una fórmula de una función que es continua para los menores que 1. ¿Tá? Entonces, esta función que está acá tiene límite cuando x tiende a 1. ¿Tá? Entonces, el límite por izquierda de esta función existe, de la función ax2 más b existe, ¿sí? Y es igual al valor funcional en 1. ¿Sí? Entonces, lo que quiero decir con esto es, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de ax2 más b, ¿sí? O mejor dicho, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la f, ¿sí? Es igual al límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la función ax cuadrado más b. Porque a la izquierda de 1, ¿sí? Voy a borrar este dibujo que ahora no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, porque a la izquierda de 1, la función f es ax2 más b. ¿Tá? Pero como ax2 más b, esto es una función que sin importar quiénes sean a y b, ¿sí? A y b los tenemos que pensar como que son números como constantes, que están fijos, ¿sí? Sin importar quién sea, la función a x2 más b es una función continua. ¿Tá? Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por izquierda es igual al valor de la función en 1. Es igual a por 1 al cuadrado más b. ¿Tá? Es igual a más b. ¿Se entiende? Entonces, sin importar quién sea a y b, sabemos que el límite cuando x tiende a 1 por izquierda de la f es a más b. ¿Hasta acá estamos bien, Sebastián? Sí. Bien. Ahora, ¿cuál es el límite cuando x tiende a 1 por derecha de f de x? Es menos x más 3. O sea, límite de menos x más 3. Ahí va. ¿Y eso es igual a cuánto? A 2. A 2, ¿no? Porque esto es, entonces, menos 1. Esto es igual al límite. Como bien decías, cuando x tiende a 1 más, ¿sí? A la derecha de 1, vale, menos x más. ¿Qué pasó? No sé qué pasó. Hacker. A ver el hacker. Bueno, menos x más 3. Y esto, como menos x más 3 es una función continua,
el límite, cuando x tiende a 1 por derecha, coincide con el valor en 1, que es menos 1 más 3, igual a 2. ¿Está? Así que, como si f es continua, ¿no? Nos están diciendo que f es continua, o ¿qué es lo que nos dicen? F es continua en 1. ¿No? Ahí va, f es continua en 1. Entonces, a más b tiene que ser igual a 2. Ahí va. Ahí ya tenemos una condición. ¿Tá? A más b tiene que ser igual a 2, porque como f es continua en 1, el límite por izquierda y el límite por derecha tienen que ser iguales. Así que ya tenemos una condición en a y b. ¿Tá? Ahora vamos a buscar otra condición, que es la condición que viene de la condición de integral. ¿Sí? Nos están diciendo, la integral entre 0 y 3 de f de x, es igual a 0. Esta es la hipótesis que nos están dando. ¿Sí? Tenemos este dato. ¿Tá? ¿Cómo lo usamos? Bueno, acá la cuestión es, cuando tenemos fórmulas, ¿tá? Si tenemos suerte y tenemos que integrar una función entre dos números, una función que tiene fórmula, si tenemos suerte podemos calcular analíticamente ese número. ¿Sí? Nosotros, bueno, dependiendo de qué teórico hayan ido, ustedes sabrán calcular la integral de x cuadrado, o en general de cualquier polinomio. ¿Sí? Ahora, una cosa es cuando tenemos una integral, tenemos que integrar un polinomio entre dos números, y otra cosa es cuando tenemos que integrar una función que ya no es un polinomio, ¿sí? Porque f de x no es un polinomio, es una función partida. Es casi un polinomio en el sentido que está partida en dos pedazos y en cada uno de los pedazos vale como un polinomio. Entonces, por eso es que la sabemos integrar también, ¿sí? Porque ¿cómo es la historia? La cosa es así. La integral entre 0 y 3, ¿sí? Voy a hacer un dibujito de nuevo. Es una caricatura, ¿ok? Entonces, tenemos, quiero decir lo siguiente, nosotros queremos integrar entre 1 y 3, ¿tá? Una función que entre 0 y 1 tiene una fórmula, ¿sí? Y entre 1 y 3 tiene otra fórmula. Perdón por interrumpir, ¿se puede usar la aditividad respecto al intervalo, no? Sí, señor. Sí, señor. Y en 1, perdón, para que, bueno, nada. La dibujé así porque ya sabemos que en 1 es continua. Entonces por eso las pegué así, tocándose el gráfico azul y el gráfico rojo. ¿Tá? Entonces, claro, lo que dice el compañero ahí, ¿no? Es la aditividad respecto al intervalo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos que integrar entre 1 y 3, ¿tá? Esto es lo mismo que, bueno, me robaron el mate. Esto es lo mismo que la integral entre 0 y 1 más la integral entre 1 y 3. ¿Se dan cuenta? El área entre el gráfico, el área asignada entre el gráfico y el eje X, entre 0 y 3, es el área que está dibujada acá, ¿sí? Es lo mismo que el área amarilla más el área roja. ¿Sí? Y entonces, como decimos esto en otros términos, la integral entre 0 y 3 de la f es la integral, ¿sí? En términos grotescos, es la integral entre 0 y 1 de la f más la integral entre 1 y 3 de la f. Esto es lo que se llama la aditividad respecto del intervalo. ¿Ok? Entonces, bueno, la aplicamos acá. La integral entre 0 y 3 de la f es igual a la integral entre 0 y 1 más la integral entre 1 y 3 de la f. ¿Sí? ¿Y qué ganamos acá? En la función partida ya no está partida, ¿no? Ahí va. Eso. Que entre 0 y 1,
la f tiene una fórmula, ¿no? Entonces, capaz que la podemos calcular analíticamente, con cuentas. Y entre 1 y 3, la f también tiene una fórmula, ¿no? O sea, ¿esto a qué es igual? Esto es igual a la integral entre 0 y 1, ¿de qué función? De ax cuadrado más b. Ahí va, de ax cuadrado más b, más la integral entre 1 y 3, ¿de qué función? Menos x más 3, ¿no? Y esto ahora podemos resolverlo, ¿sí? Porque sabemos resolver integrales de polinomios, ¿sí? La integral de la derecha, la que va de 1 a 3, yo como la había graficado, ahora lo usé, o sea, la calculé mediante la gráfica y me dio 2. 2, bueno, Sí, 2. ahora lo hacemos con cuentas y verificamos que esté bien. Dale. ¿Está? Entonces, voy a simplemente desarrollar estas cuentas de acá, ¿está? Entonces, ahí vamos. ¿Esto es igual a qué? Entonces, primero en la primera integral, vamos a agarrar y usar la aditividad de la integral. Es decir, que la integral de la suma es la suma de las integrales. Así que esto es igual a la integral entre 0 y 1 de x2 más la integral entre 0 y 1 de la función b. ¿Está? Y después, bueno, vamos a poner lo otro, la integral entre 1 y 3 de menos x más 3. ¿Está? Bueno, seguimos. Y esta ya la parto también, ya le aplico la aditividad a la segunda. Esto es el integral entre 1 y 3 de menos x más la integral entre 1 y 3 de 3. ¿Está? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, sigo usando propiedades. Las constantes salen para afuera, ¿sí? Recuerden que a acá aparece como una variable, pero la tenemos que pensar como una constante, que no sabemos cuál es, ¿sí? Pero la función, la variable de nuestra función es x, ¿sí? A es una constante a determinar. Como buena constante, sale para afuera de la integral. Así que esto es a por la integral entre 0 y 1 de x cuadrado de x, más... ¿No hay problema si usamos primitivas para resolverla? Mirá, yo no sé qué es una primitiva, pero si vos usás primitivas en el verdadero o falso múltiple opción, nadie te puede decir nada. Más la integral entre 1 y 3 de x. ¿Está? No, y acá ¿qué voy a hacer? El menos x, ¿qué voy a hacer? Voy a cambiarlo por un más x y acá voy a enchufar un menos. Buah, me pareció algo raro acá. Esto era un 3, acá. ¿Está? Bueno, está. Entonces, para irlo rápido, ahora simplemente tenemos que sustituir las cosas que no tienen variables por lo que valen. Es decir, ¿cuánto vale la integral entre 0 y 1 de x cuadrado? Bueno, ahí nos lo están dando como dato, ¿sí? Nos están dando como dato que la integral entre a y b de x cuadrado es b al cubo sobre 3 menos a al cubo sobre 3. ¿Tá? Si saben teorema fundamental, la regla de Barrow, saben esta fórmula, y si no, como es natural que no lo sepan porque no lo vimos, en realidad, en algunos teóricos se calculó esta integral, la integral entre a y b de x cuadrado. ¿Tá? Entonces, bueno, usando eso, tenemos que la integral entre 0 y 1 de x cuadrado es 1 al cubo sobre 3 menos 0 al cubo sobre 3.
¿tá? Así que es 1/3. Esto es igual a 1/3. ¿Tá? Así que queda a por 1/3 más. ¿Cuánto es la integral entre 0 y 1 de la constante b? B. B. B, ahí va. Es b por 1 menos 0, ¿no? Bien. Después, otra fórmula es la integral entre a y b, ¿sí?, de x es b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2. ¿Tá? Otra fórmula. ¿Ok? Son las fórmulas de las integrales de los polinomios. ¿Ok? En general, la integral entre a y b de x a la n es b a la n más 1 dividido n más 1 menos a la n más 1 dividido n más 1. ¿Tá? Por ejemplo, en el teórico que doy yo, no sé si vimos la fórmula general para n, pero estas dos sí las vimos. Bien. Entonces, la integral entre 1 y 3 de x es, entonces, sería 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Estoy simplemente en esta fórmula que está acá, sustituyendo la a por 1 y la b por 3. Por eso queda 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Bárbaro. Entonces, listo. Y después nos queda simplemente la integral entre 1 y 3 de 3, que ¿cuánto es? 6. 6, ¿no? Porque es 3 menos 1, 2 por 3. ¿No? 3 menos 1 por 3. ¿No? Esto es 6. Así que... ¿Cómo, perdón, podés repetir eso? Sí, porque es la integral, o sea, vos pensá en esto. Vos pensá que la integral es el área bajo el gráfico. ¿Tá? Entonces, cuando vos tenés la integral entre 1 y 3 de la constante 3, vos acá tenés el área bajo el gráfico, es el área de este rectángulo. Tiene base 3 menos 1 y altura 3. Por eso es 3 menos 1 por 3. ¿Tá? Vamos arriba. Entonces, sintetizando, ¿qué tenemos? Tenemos que a sobre 3 más b menos, esto es 9 menos 1, 8 medios, que es 4, más 3 menos 1 por 3, más 6. ¿Tá? Esto es igual, entonces, a sobre 3 más b menos más 2. ¿Tá? Así que la integral de la función f, obviamente, nos quedó dependiendo de a y b, porque la f en principio depende de a y b, tiene esas dos incógnitas. ¿Sí? Pero... Pertenece al otro dato, ¿no? Allá. Exacto, exacto. Nosotros sabíamos que era igual a 0. ¿No? Sabíamos que la integral entre 0 y 1 de f es igual a 0. Así que el otro dato que tenemos es que a sobre 3 más b más 2 es igual a 0. ¿Tá? Y el primer dato que teníamos era que a más b era igual a 2. ¿Tá? Así que tenemos un sistema 2×2 que lo resolvemos y listo. ¿Está? ¿Está bien, Sebastián? Perfecto. Vamos arriba. Gracias. A vos por preguntar. Bueno, a ver cómo sigue la lista esta. ¿Te molesta si... Perdón que te interrumpa, ¿eh? Si tipo podés resolver el sistema. No, no me molesta, ¿no? Lo voy a hacer rápido. Entonces lo voy a dibujar así, mirá.
Este más 2 igual a 0, lo voy a poner como igual a menos 2. ¿Tá? Y entonces, bueno, ¿cómo resolvemos los sistemas? Tenemos que ir pasando por sistemas, aplicamos transformaciones que nos den sistemas equivalentes, ¿sí? Es decir, vamos simplificando el sistema, pero sabiendo que el conjunto de soluciones no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos acá? Una cosa que podemos hacer es cambiar una ecuación por la diferencia de dos ecuaciones. Profe, ¿por qué el -2 ahí? Porque era más 2 igual a 0. Entonces, pasé el 2 para el otro lado. Teníamos esto acá, ¿viste? A sobre Ah, 3. claro, perdón. Eso. Ahora sí. Claro. Entonces, siguiente sistema equivalente, vamos a cambiar la primera ecuación por la primera menos la segunda. Así que queda a sobre 3 menos a más b menos b igual a menos 2 menos 2. Y la ecuación de abajo la dejamos igual. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos acá? Lo que hicimos acá fue, hicimos la fila 1, la cambiamos por la fila 1 menos la fila 2. ¿Tá? Bien. Y entonces, esta ecuación de acá, ¿qué nos quedó? A sobre 3 menos a, en realidad, es menos 2 tercios a. Sí. Y b menos b es 0. ¿Tá? Así que, y menos 2 es menos 4. ¿Tá? Así que de acá sacamos que, pasando el menos 2 tercios para el otro lado, que a es igual a menos 4 por el inverso de menos 2 tercios, que es menos 3 medios. ¿Tá? Y esto es igual a 4 por 3, 12 y 2, 6. Así que a es 6. Y una vez que sabemos que a es 6, sustituimos, tenemos que 6 más b es igual a 2, y entonces b es igual a menos 4. Bien. Bárbaro. Entonces, supongo que se mantiene el orden. En ese caso le tocaría a Tomás. No sé si Tomás, vos hace rato que estás en el segundo lugar. Sí, estoy hace rato con la mano levantada. Dale, buenas. Igual mi duda es rápida. Resulta que hoy, después de la clase de consulta, junto a unos amigos nos pusimos a resolver ejercicios y nos topamos con era una inducción completa que por el único lado que lo pudimos sacar es con una doble inducción. O sea que es medio complejo porque no dimos tan profundidad de inducción completa. Entonces mi duda es eso, si llega a ir, por ejemplo, inducción completa, si puede ir algo de cierta dificultad como esa. O sea, la dificultad sería... mostrarme el ejercicio. O sea, el ejercicio no lo encontré en los prácticos, pero según lo que recuerdo, era sumatoria de I igual 0 hasta n, de 1 sobre raíz de n, y eso es... pará. Profe, ¿me dejas tomar una foto arriba? Lo voy a buscar rápido. Dale, buscalo tranqui. Igual lo subo esto si quieren. De mientras, si quieren, sigan pasando las dudas y después cuando lo encuentro lo digo. Dale. Entonces, mirá, hacemos así. El que me pidió que subiera, no sé dónde. ¿Acá? No, yo tomé, tranqui. Era la parte de abajo. Ahí. Dale. Y Ahí. después lo... Una cosita sobre el anterior. Sí. En el práctico 2018
en la parte de desarrollo hay una prueba de inducción. No sé si es la que se refería, pero esa vos mismo, Brum, la habías hecho en las primeras clases del teórico. ¿Cuál Así. era? Era la sumatoria de igual a 2 hasta n, de 1 dividido i a la 2, menor a 2 menos 1 dividido n, con n mayor o igual a 2. Esto Esa la es lo habías que hecho yo- vos. Ujú. Claro, pero la que yo decía, en vez de tener un i al cuadrado, tenía una raíz de n, o sea, perdón, raíz de i, y después lo que estoy buscando es que tenía del otro lado de la inecuación. Dale. Mm, Buscá tranquilo, Tomás, y Dale. seguimos con Martina, y después cuando lo encuentres, después si lo encontrás, después que termine con Martina, nos haces acordar que estás ahí, Dale, perfecto. vamos arriba. Martina, Hola, yo acabo de mandar un parcial por el chat, no sé si lo podés abrir. a ver, tu everyone, Sí. a ver, yo lo puedo abrir acá, y no sé si los demás pueden, pero igual lo copio acá. A ver, ¿qué es lo Dale. que...? Tenía dos preguntas. Una que es más general del parcial, que hay bastantes ejercicios que, por ejemplo, el 4, el 6, 7 y 8, que en la resolución tipo están onda o derivando o integrando. Nada, como literalmente, que todavía no lo dimos nosotros. Quería saber si un ejercicio así como que lo tenemos que practicar, como que va a ir para el parcial o no, porque si incluyen derivadas que nosotros ni lo hablamos, como que, no sé, no sabía. No, obvio que no. Dale, ahí va. Y el otro que tenía una duda es el ejercicio 5, no sé si lo tenés ahí. No entendí mucho qué tiene que ver como que con algo de lo que dimos. Y tampoco como que de dónde podemos sacar sin calculadora el seno o coseno de 15 grados o de pi sobre 12. Se caminan 12 kilómetros subiendo una pendiente de inclinación alfa. Muy bien. No, como que el ejercicio no me parece difícil de solucionar. O sea, es como un ejercicio bastante simple de física. Pero no entiendo como que, y está mismo la solución ahí, pero no entiendo como qué tiene que ver con, nada, con cálculo. El tema es que como aplicaciones de lo que vimos. Es que tampoco, porque está la solución ahí y es hacer, nada, algo bastante simple. A ver. Déjame leerlo. Lo voy a leer para los que no pudieron abrir el archivo. Dice, se caminan 12 kilómetros subiendo una pendiente de inclinación alfa y luego 4 bajando por una de inclinación beta. Ambos ángulos medidos desde la horizontal. Calcular la altura en kilómetros que se ganó al final del recorrido. Supongo que expresarlo como función y No, calcular igual con te el da derivado cero. te da los ángulos, te da algunos ángulos. Te da La los dos cosa, ángulos y te da uno de los lados. Y vos tenés que, tipo, que averiguar la altura. O sea, no necesitas plantear ningún sistema, es solo trabajar con el seno o el coseno. Pero nada, como que... Y está mismo la solución que lo hace así, no es que lo hace con algo de cálculo. Por eso me pareció raro. Es que en realidad no es un triángulo. Ella, o sea, la persona que sube a otra altura. Son dos triángulos, entonces vos tenés que hacer H2 menos H1. Pero en realidad yo creo que lo que aplica de cálculo es eso, de saber cómo calcular los senos y cosenos. O sea, en este caso son los senos. Pero ¿cómo lo haces? Porque el seno de 15 o coseno de 15 se puede hacer de Con la el misma círculo trigonométrico. A ver,
Entonces es eso lo que no sé hacer yo, lo que quería preguntar. ¿Cómo hacemos para calcular, por ejemplo, el seno de 15, que no es uno de los clásicos que sabemos de memoria? No, yo no sé. Seno de 15, no sé. No, pero no entiendo la letra, después, ¿qué es esa tabla que dice ahí? Ah, porque este parcial está como expresado así. Claro, son las diferentes letras que tenía el parcial. Solo hay que mirar que el alfa en este caso es 15, el beta es 15 y el lado por el que baja es 4, o sea, la distancia. Pues hicieron versiones distintas, supongo. Seguro. Claro. Claro, porque como era el 2020 dijiste que era. Sí. Creo, no, 2019 en realidad. 2019, bueno, está igual. Está. No invertamos más tiempo en esto, ¿está? Porque, o sea, en realidad, no sé, no es una aplicación de trigonometría, es verdad, así ahora no me estoy dando cuenta cómo calcular el seno de 15 sin la calculadora, no, olvidémoslo, ¿ok? Capaz que podían usar calculadora, no sé. No me dice nada, capaz que justo en ese parcial podían usar calculadora, no sé. A veces se puede, yo qué sé. ¿Tá? Así que, tranqui, no. Dale, y te quería preguntar también del ejercicio 4, si un ejercicio así nos lo podían poner porque como que no hablamos del tema, tipo no dimos eso en particular, pero nada, como que lo podemos ya resolver, me parece. Calcula con una X del punto de intersección de la recta igual 0 y la recta tangente en tacate a la curva y está, pero eso es porque... De derivada, ¿no? Eso es con derivada, está. No va. No, dale, perfecto. Y el ejercicio 2 de ese tampoco, porque eso de volumen de revolución tampoco lo dimos, me parece. O sea, ese parcial estaba re raro. Sí, porque andás a ver el orden en que dieron los temas, porque a veces los órdenes se dan... En una clase de ayer, creo que con Eugenia, dijo que los volúmenes de revolución no iban. O sea, que nunca lo hablamos tampoco. Sí, no lo vimos, ¿no? Bien, así que no, tampoco va, ¿ok? Yo ya encontré la... Dale, Tomás. Dale, te digo. Bueno, sumatoria de i igual 1 a n de 1 sobre raíz de i. Sumatoria. Y eso es mayor a raíz de n para todo n mayor a 1. Sumatoria de i igual 1 a n, de 1 sobre raíz de i. Y eso es mayor a raíz de n. Ok. Para todo n mayor a 1. Para todo n mayor a 1. Perfecto. Bien. Entonces. Clásico ejercicio de inducción. ¿Sí? Base inductiva, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer caso? N igual 1. 2, perdón, porque es mayor a 1. Sí, tenemos que ver n igual 2. la sumatoria. Base inductiva. Tenemos la sumatoria de i igual 1 a 2, de 1 sobre raíz de i, es mayor, nos preguntamos, que la raíz de 2. Esto que es igual, esto es a esto llamamos a, y esto es, entonces tenemos que ver que a es mayor que raíz de 2. ¿Y qué es a? Es 1. No sé para qué carajo le puse a esto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que 1 sobre raíz de 1 más 1 sobre raíz de 2 es mayor que raíz de 2, ¿no? Igual que Micaela. Micaela le habla así a los agentes.
A ver. Igual les digo que cuando anunciaron que Micaela Sí, Micaela. se iba, que ahora iba a quedar Alejandro, que iba a quedar a cargo de todo Polaris, pusieron unas caras. Gabriela, Denla. Eso. Qué susto, chico. Siempre tengo miedo de ir nuevo porque el profesor es un tarado. Bueno, entonces, tenemos que ver esta desigualdad. ¿Esto qué es? 1 más 1 sobre raíz de 2 es mayor que raíz de 2. Bárbaro. Y bueno, ¿cómo podemos ver eso? Denominador común, y ya tenés que raíz de 2 más 1 sobre todo raíz de 2 es mayor a raíz de 2. A ver, esto de acá es igual a raíz de 2 más 1 dividido raíz de 2. Nos preguntamos si es mayor que raíz de 2. Puedes pasar raíz de 2 multiplicando, Ahí va. y ya te queda que raíz de 2 más 1 es mayor a 2, que se cumple. Perfecto. ¿Está? Porque raíz de 2 es mayor que 1. ¿Está? Perfecto. Sí, señor. Bárbaro. Así que la base inductiva está. Déjemelo hacer de nuevo porque ahí quedó medio místico. Sí, yo te iba a pedir si podías repasar los últimos pasos ahí. Sí. A ver. Esto sí, solo sí. Multiplicamos por raíz de 2 de los dos lados. Entonces esto nos queda raíz de 2 más 1 mayor que 2. ¿Sí? Y esto es lo mismo que raíz de 2 mayor que 1. ¿Sí? Restando uno de los dos lados. Y esto sí sabemos, ¿cierto? Bien. Así que la base inductiva es eso. ¿Está? Paso inductivo. ¿Está? Entonces, supongamos que es cierto para n, ¿sí? Supongamos que la sumatoria de i igual 1 a n de 1 sobre raíz de i es mayor que raíz de n. ¿Está? Esa va a ser nuestra, ¿cómo se dice? Hipótesis inductiva. Perdón, no termino de entender qué pasó después del primer sí, solo sí. ¿Qué pasó? ¿Dónde? ¿Acá? ¿De acá para acá? Sí. Multiplicamos por raíz de 2 de los dos lados. Cuando hicimos raíz de 2 por esto, quedó raíz de 2 por 1 más 1 sobre raíz de 2 por raíz de 2. Así que eso es raíz de 2 más 1. Hicimos la distributiva, es esta cuentita nomás. Raíz de 2 por 1 más 1 sobre raíz de 2, esto es igual a raíz de 2 por 1, que es raíz de 2, más raíz de 2 por 1 sobre raíz de 2, que es 1. Ah, bien, ahí entendí. Eso. Muchas gracias. No, de nada. Multiplicamos por raíz de 2 de los dos lados. Bien, entonces, paso inductivo es, esta desigualdad implica la desigualdad para n más 1. ¿Sí? O sea, tenemos que ver si, asumiendo que la desigualdad se cumple hasta n, podemos probar que se cumple para el número siguiente, que sería n más 1.
Bueno. Bien. Déjame pensar un poquito. ¿Te puedo decir cómo la hice? Que la acabo de hacer. Dame un segundito, Dale. Lucas. Dale. Mira, primero planteé que la suma desde 1 hasta n más 1 es lo mismo que la suma desde 1 hasta n, más la suma desde n más 1 hasta n más 1. Y ahí sustituí la suma desde, o sea, sustituí no, planteé que todo eso era menor. Escribí, ahora te decís. Ahí va, vos decís. Esta es la clásica, ¿no? Como nosotros queremos usar la hipótesis inductiva, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la suma hasta n más 1 como la suma, vamos a hacer aparecer la suma hasta n. ¿No? Eso es lo primero, ¿sí? Nosotros queremos probar esta desigualdad que está acá, y lo que hacemos es, bueno, agarramos esto, y lo escribimos como esta suma, para que aparezca esto, que es uno de los términos de nuestra hipótesis inductiva. Bien. Dale, seguí, Lucas. Y entonces eso tiene que ser menor a la raíz cuadrada de h más 1 sobre raíz cuadrada de h más 1. Vamos a seguir, bueno, a ver, está bien. Vamos a ponerle h en vez de n. N, perdón. Sí, yo puse h, pero es n. Madre mía. No, pero... ¿no? H, vamos a ponerle h. Bien. Y vos decís, está, eso es mayor, ¿sí? Por la Mayor, sí, te dije menor, mayor. Eso es mayor a qué? Bueno, la integral de 1 a h, la suma de 1 a h de 1 sobre raíz de i es mayor que la raíz de h, ¿no? Eso es nuestra hipótesis inductiva. Así que, sumando el mismo número del otro lado, quise no atender y atendí y corté. Espera un segundo. Listo. Esto es mayor, entonces que raíz de h más 1 sobre raíz de h más 1. ¿Ah? Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, esto viene de que esto es mayor que esto, ¿no? Es decir, esto es mayor que esto. Entonces, si sumamos lo mismo de los dos lados, se preserva la desigualdad. ¿Sí? Ahí estamos usando la hipótesis inductiva. Dale. Y entonces ahí tenés que probar que eso es mayor a la raíz cuadrada de h más 1. Perfecto. Entonces nos preguntamos si nosotros pudiésemos probar que esto que está acá es mayor que la raíz cuadrada de h más 1, entonces fíjense, lo que está a la izquierda
tenemos una cadena de desigualdades en la misma dirección, y en la derecha aparece raíz de h más 1, que no es otra cosa que esto mayor que esto. ¿Entiendes? Entonces, la cuestión es que alcanza a comprobar que raíz de h más 1 sobre raíz de h más 1 es mayor que la raíz de h más 1. ¿No? Y esto es, ojo, esto es si el h es mayor o igual que 2, ¿no? Y esta es la sutileza del ejercicio. ¿Sí? Porque nosotros lo que nos interesa es probar esta desigualdad para los n mayores o iguales que 2, digamos. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa es que se cumpla para 2 y que si se cumple para un número mayor o igual que 2, entonces se cumple para el siguiente. ¿Está bien? Entonces, nosotros podemos usar, si queremos, que h es mayor o igual que 2. ¿Está bien, Tomás? Sí, yo lo había pensado por otro lado, pero está bien, sí, sí, sí. Ahí va. Entonces, nada, ahora es resolver esto. Fíjate, podemos multiplicar por raíz de h más 1 de los dos lados. Nos queda raíz de h por raíz de h más 1 más 1 mayor que h más 1. Ahí ya se te va el 1. ¿Cómo? ¿Perdón? Que ya sacás el 1 Ya sacas el 1, y bueno, podrías elevar al cuadrado. raíz de h por raíz de a por b, raíz de a por raíz de b. Y de acá, acá metí el h por h más 1 dentro de la raíz, justamente por eso que decía de que raíz de a por raíz de b es igual a raíz de a por b. Y ahora, como bien dice Tomás, ¿qué pasa? Como son números positivos todos estos, podemos elevar al cuadrado y se preserva la desigualdad. Entonces, ¿esto qué es? Esto es h por h más 1 mayor que h cuadrado. ¿Y esto qué es? Esto es h cuadrado más h. Y ahora restamos h cuadrado de los dos lados y nos queda h mayor que 0. Y sabíamos que h de hecho era mayor o igual que 2. Así que se cumple. ¿Te convenció este camino, Tomás? Me convenció, sí. O sea, es mucho más eficiente que el que usé yo. Vale, bárbaro. Bueno, muy bien. ¿Te puedo hacer una pregunta? No sé quién. Sobre este ejercicio, Andrés. Andrés, sí. No, me mareé un poquito. O sea, el final lo entendí todo, bárbaro, espectacular. ¿Viste ahí en el renglón donde dice si h es mayor o igual a 2? Bueno, antes, viste que cuando tenemos raíz de h más 1 sobre raíz de h más 1 mayor a raíz de h más 1. Entonces,
pasamos para abajo. El pasaje ahí para abajo me mareó un poquito. ¿Podrías repasarlo medio rapidito nomás? Lo único que hicimos fue, bueno, al final, o sea, para pasar de la primera desigualdad a la segunda, lo que hicimos fue multiplicar por raíz de h más 1. Es decir, si querés, hicimos así. Ah, claro, te queda raíz de h más 1 sobre raíz de h más 1, se te va ese. Ah, no, te queda 1. Está bien, te queda 1. ¿Te convenció? ¿Y después cómo queda? Y después... Sí, lo empecé a ver, pero se me fue un poquito. Mirá. Pegamos acá. Multiplicamos por un número positivo de los dos lados, se preserva la desigualdad. Entonces, ¿esto qué es? Raíz de h más 1 por raíz de h más 1 sobre raíz de h más 1 mayor que raíz de h más 1 al cuadrado. ¿No? Entonces, ¿esto de acá qué es? Esto es raíz de h más 1 por raíz de h distributiva nomás, ¿no? Más raíz de h más 1 dividido raíz de h más 1, y esto es raíz al cuadrado, es lo mismo que h más 1. Ah, buenísimo, gracias. Dale, 1. Bravo. Bien. Bueno. A ver... Sofía. Hola. ¿Qué tal? ¿Te puedo hacer dos preguntas seguidas? Que una es de un ejercicio anterior que no te acordé en el momento y después... ¿Tienes una duda de algo que hice antes? ¿Que hicimos antes? Me surgió una duda de algo que hice antes y... Ah, se retrancó el internet. Ah, perdón. Yo ya levanté la mano por una consulta que me surgió estudiando, pero en el medio con uno de los ejercicios una duda. Te oigo. Entonces me surgió con ese primer ejercicio que hicimos. Entonces, ¿podemos graficar la integral solo cuando tenemos, ponerle comillas, que uno de los extremos no está fijo? ¿Podemos graficar la integral solo cuando qué? Cuando uno de los extremos no está fijo, o sea, cuando uno de los extremos de la integral depende de una variable, como en este caso es x. Claro, cuando uno de los extremos de la integral... O sea, cuando uno de los extremos de la integral es una variable, tenemos una función. Para cada valor que pongamos, para cada valor concreto por el que sustituyamos la variable, vamos a tener un número, ¿no? Esta historia que tenemos acá. Para cada valor de x, si la f chiquita azul es una función concreta, es una función, entonces para cada valor de x vamos a tener un número. Sin embargo, si nos dijeran la integral entre 0 y medio de la f, bueno, eso es un número. O sea, si la f es una función concreta, la f azul, entonces esto es un número, no es una función. Esto es una función porque depende de una variable. Ahí entendí, muchas gracias. Y después lo que te quería preguntar era de inducción también, porque en el teórico demostraste por inducción que la sumatoria desde i igual 2 hasta n de 1 sobre i cuadrado era menor que 2 menos 1 sobre n. Y ahí, en una parte del paso inductivo, vos como que sumás y restás el mismo número. Sí.
Sumás y restás 1 sobre n. Y no entiendo cómo te das cuenta de que tenés que sumar y restar 1 sobre n, o sea, que lo que querés que aparezca es 1 sobre n. Ah, no, a ver. A veces las demostraciones que vemos en el teórico son un poco artificiales, en el sentido que no es que, la demostración no expresa la forma en que uno se dio cuenta de las cosas, sino que simplemente expresa la forma final en que quedaron escritas las cosas. ¿Sí? A ver, ¿cómo era? La sumatoria. Desde i igual 2 hasta n. Sí. De 1 sobre i al cuadrado. Es menor que 2 menos 1 sobre n. 1 sobre. Sí. Está. Yo creo que esta se debe de poder hacer igual que lo que... ¿Y esto para n mayor o igual que 2? Sí. Yo creo que esto se debe de poder hacer igual que lo que hicimos recién, ¿viste? Yo no sé cómo la hice en el teórico, capaz que no fui lo suficientemente pedagógico. Pero a ver, ¿cómo sería la forma así estándar de tratar de resolver esto? ¿No? Sería, bueno, base inductiva, chequeamos que vale para 2, supongamos que esto lo sabemos hacer, ¿sí? Porque además no es lo que estás preguntando vos. Paso inductivo, ¿sí? Entonces tenemos que ver que si la sumatoria de i igual 2 hasta un h de 1 sobre i al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre h, entonces se cumple la desigualdad para el h más 1, ¿no? Entonces la sumatoria de i igual 2 a h más 1 de 1 sobre i al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre h más 1. Esto es lo que querríamos ver, ¿no? Sofía, ¿estamos de acuerdo que queremos chequear? Sí. Entonces, vamos a aplicar así la receta. Lo que siempre decimos los profesores de matemáticas que no hay que hacer, la receta. Vamos con la receta. Entonces nosotros queremos probar que esto es menor que esto. Entonces, ¿qué dice la receta? Bueno, agarramos esto y lo escribimos haciendo aparecer la hipótesis inductiva, ¿no? Entonces, ¿esto qué es? Esto es la sumatoria hasta h, ¿no? Más que 1 sobre h más 1 al cuadrado. exactamente, ¿no? Y esto es menor que ¿qué? Por la hipótesis inductiva. Que 2 menos 1 sobre h más 1 sobre h más 1 cuadrado. Ahí va. Esto sale de la hipótesis inductiva. Entonces, si nosotros pudiésemos probar que eso último que escribimos es menor que 2 menos 1 sobre h más 1, terminamos, ¿cierto? Uh-huh. Es lo mismo que hicimos recién, ¿no? Y bueno, vamos a probar eso. 2 menos 1 sobre h más 1 sobre h más 1 al cuadrado es menor que 2 menos 1 sobre h más 1, sí y solo sí. Y bueno, vamos a empezar a ver, vamos a ver para qué h se cumple esto. ¿Está bien? Vamos a ver si esto es cierto. Entonces, ¿qué arrancamos haciendo? Nos sacamos el 2 de arriba. Yo lo voy a sacar acá. ¿Está? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, vamos a... Perdón, una pregunta. Sí. Me perdí en que, o sea, en el renglón de arriba,
quedan tipo 3 menores. Sí. O sea, 3 cosas, una menor que la otra. Ahí me entreveré un poco. Dale. Este menor, ¿está bien? Sí. ¿Sí o sí? O sea, claro, porque es lo que tenés arriba, pero usando la hipótesis inductiva. Claro, la hipótesis inductiva dice esto, ¿no? Esto es menor que esto. Acá lo que tenemos es esto más una cosa es menor que esto más una cosa. Es decir, tenemos esto acá, esto acá, y después estamos sumando la misma cosa del otro lado. Claro, entonces se mantiene la desigualdad. Claro, ahí estamos usando la hipótesis inductiva. ¿Está bien? Sí. Bien. Y el segundo, este menor, no lo sabemos. Nos gustaría que esto fuese menor que esto. No lo sabemos. Si lo supiéramos, si nosotros pudiéramos borrar este signo de interrogación, entonces ahora miramos los extremos y tenemos que la suma hasta h más 1 es menor que 2 menos 1 sobre h más 1. Y eso es lo que queremos probar. Nosotros queremos, asumiendo que esto se cumple para h, probar que se cumple para h más 1. Entonces, queremos probar esta desigualdad. ¿Qué hacemos? Bueno, arrancamos con esto, lo escribimos así, usamos la hipótesis inductiva y ya sabemos que esto que está acá es menor que esto. Ahí usamos la hipótesis inductiva. Si además tuviésemos que esto es menor que esto, después nos queda, ya está, porque nos queda que esto es menor que esto. Es lo que queremos probar. Sofía. Pero no entiendo por qué ahí es menor y no es igual. ¿Cuál de los dos? ¿Este? El último. ¿Este? Sí. Y bueno, si querés podemos preguntarnos si es menor o igual. Pero, o sea, está bien, podríamos preguntarnos si es igual. Vos decís, bueno, podríamos preguntarnos si esto es igual a esto, y de serlo, también, ya terminamos, ¿verdad? Pero, bueno, a posteriori te digo que no va a ser el caso. Lo que sí es cierto, pero también nos es útil para nuestros objetivos, es que acá hay un menor. Ese menor sí es cierto. O sea, nosotros acá, es verdad, si probáramos que acá hay un igual, se acabó el ejercicio también. Pero no es verdad, no vamos a poder probar que ahí hay un igual, porque no es cierta esa igualdad. Lo que sí es cierto es esta desigualdad. Esta desigualdad sí vamos a poder probarla y nos va a permitir probar la desigualdad que estamos precisando. No sé si nos estamos entendiendo, me parece que no. No. O sea, lo último que dijiste sí lo entendí. Pasa que no termino de entender cómo teníamos que una cosa era menor que la otra y